Hermano, les invito a leer en Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. Normalmente, cuando uno lee Isaías, se detiene en pasajes que uno conoce. Entonces, se puede detener en el capítulo 7, muy especialmente en la Navidad. Ustedes tomarán ahí el 7:14, que dice, que dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí, sí, 7, capítulo 7. Y también uno salta, un salto bien largo y llega al 9, donde dice, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado es un imperio, y ahí sigue, porque son los pasajes más conocidos de la primera parte de Isaías. Pero el capítulo 8, nada. Nadie lee el capítulo 8. Menos todavía lo enseñan. Y la razón es muy sencilla, porque normalmente uno lee y no entiende nada. ¿Qué entiende el capítulo 8? Bueno, y eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Pero sí les puedo decir que el capítulo 8 termina en el 9, donde justamente hemos leído de la visión mesiánica del Señor: niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. El 8 termina ahí, en el 9, versículo 7. Ahí termina. O sea, pase lo que pase en el 8, está mirando la venida del Señor y su manifestación gloriosa en el reino milenario. Así que el 8 llega a ser muy importante, ¿no? Mira, vamos a empezar donde yo empecé a leer, ¿ya? No ahora, sino que otro día. 8:20 dice así: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Este versículo, lo vamos a leer de nuevo. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hace más de 40 años, más de 40, entre 40 y 50 años atrás, yo escuché una alusión de este versículo a don Andrés Stenhouse, hace más de 40 años. Bueno, yo sé que más de 40 años porque yo tengo 40 años casado. Entonces yo sé que ahí, cuando yo estaba casado, don Andrés ya se había ido y no volvió más. Así que, y yo sé que me convertí hace 50 años aproximadamente. Entonces, en uno de esos días, quién sabe cuál, don Andrés Teja estaba hablando de un tema, no sé cuál, y hizo una alusión a este versículo de Isaías, capítulo 8.
a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, yo traté de acordarme de qué es lo que hablaba y llegué a pocas cosas, muy poquitas. Estaba hablando de algunos falsos maestros, alguna cosa así. Entonces cita este pasaje, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque todavía no les ha amanecido. O sea, todavía están a oscuras, están en tinieblas, no son creyentes, están perdidos. Cualquier enseñador que no dijere conforme a la ley y conforme al testimonio, no le ha amanecido. O sea, la luz de la aurora no les ha llegado. Están en tiniebla. Mínimo significa eso. Entonces, empezando a leer, yo me doy cuenta que en el versículo 16 dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Se vuelve a repetir. En realidad se había dicho antes, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Mire, hermanos, mire, hay una cosa extraordinaria aquí en este pasaje, y es que es un recurso literario el que haya un trozo intermedio entre dos frases iguales. Esto no es tan extraño, es común. Y en el libro de Isaías usted lo va a encontrar en el capítulo 2, ahí hay el capítulo 1 hay un paréntesis, en el capítulo 2 hay otro paréntesis, incluso en el capítulo 2 hay un paréntesis entre otro paréntesis, en el capítulo 5 hay varios paréntesis, varias repeticiones de frases. Estas frases repetidas son un paréntesis. Se abre paréntesis, se dice algo, se cierra paréntesis y se continúa, puede ser con otro paréntesis, con lo que venía hablando antes. Bueno, ese es un recurso literario y eso es lo que tenemos aquí. Vamos a leer entonces los versículos anteriores al 16, donde comienza este paréntesis, este recurso literario. Leamos, por ejemplo, en el versículo 11. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Entonces él será vuestro santuario, pero a las dos casas de Israel, por tierra para el tropiezo, para el tropezadero, para caer, y por lazo, y por red, al morador de Jerusalén, y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Ahí se nota que hay quienes temen a Jehová y quienes rechazan a Jehová.
quienes temen a Dios y quienes no temen a Dios. ¿Se le oye bien, hermano? Y ahora sí, gracias hermano. ¿Alguna cosa hice mal aquí? Y me quedé mudo. Ya. Bueno, seguimos. Los versículos anteriores al paréntesis viene hablando de juicio, viene hablando de que no tomemos lo que dice la gente o que le dice a ellos, lo que dicen que todo es conspiración, acusaciones, acusaciones. Mira, el Señor clarísimo que tuvo en un ambiente donde él era acusado de muchas cosas, entonces al final hay juicio aquí, que él sería para tropiezo. Para algunos sería para bendición y para otros sería para tropiezo. Y cuando está hablando de los que tropiezan, entonces abre paréntesis. Y en el 16 es el paréntesis. Y cuando llegamos al 20 cierra el paréntesis, porque son la misma frase. Y cuando vamos al 21 continúa en el 15, porque en el 15 dice, se enredarán y serán apresados. Y en el 21 dice, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. O sea, sigue el juicio, se interrumpe el juicio, el 16 lo interrumpe, se completa el tema del paréntesis en el 20 y el 21 sigue el juicio. O sea, está clarísimo que es un paréntesis. Pero, ¿qué dice ese paréntesis? Bendito paréntesis. Ese paréntesis enseña sobre los discípulos de Dios, de Jehová. Los discípulos, los que le siguen. Mire, un paréntesis en medio de los juicios es como un valle en medio del desierto. O sea, hay un desierto, un asolamiento, una zona de juicio, de muerte, y de repente un valle lleno de vida. Esto es lo que hay ahí. Y vamos a mirar esa porción que tenemos en este momento. Miremos el 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, entre los que me siguen. El verbo atar es lo mismo que se hacía cuando los antiguos tomaban un rollo donde escribían y entonces lo enrollaban y al final le ponían un cordoncito y quedaba atado. Entonces, de esa manera aseguraban
lo que el rollo decía, quedaba asegurado. Después dice, sella la ley. Esa palabrita sellar es ponerle un sello, como antiguamente, no sé ahora, se sellaban la correspondencia, se ponía una barrita de una cera llamada lacre, se ponía al fuego y se echaban unas cuantas gotas ahí en donde cerraba el sobre y entonces quedaba fijo y encima de esa cera que estaba blanda ponían un timbre y de esa manera quedaba el sobre sellado. La correspondencia iba lacrada y sellada. ¿Y para qué lo queda eso? Para asegurar que nadie lo abriera. Y si está alterado, era claro que alguien había metido mano en esa correspondencia. Entonces, fíjense lo que está diciendo aquí. Ata, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. O sea, Dios va a dejar su testimonio y su ley solamente en manos de sus discípulos, no en manos de los falsos, no en manos de todos los maestros que se levanten a enseñar, sino en manos solamente de aquellos que son sus discípulos. La palabra discípulo para nosotros es extraña en el Antiguo Testamento, pero no es extraña en el Nuevo. En el Nuevo aparecen muchas veces los discípulos, que eran los seguidores de Jesús. Y en el Antiguo Testamento aparece aquí, discípulos, seguidores de Dios, los verdaderos seguidores de Dios. A ellos se les dejaba la ley y el testimonio. Estamos en el Antiguo Testamento, está hablando de judíos, está hablando seguramente o posiblemente de naciones, pero no está hablando de la iglesia. Sin embargo, los discípulos de esa fecha, a los discípulos de hoy, tienen la misma función, que significa preservar la ley y el testimonio. Hay personas que preservan la ley y el testimonio y hay personas que dicen, pero no es ni la ley ni el testimonio. Eso es lo que dice aquí. Entonces, ¿qué quería decir don Andrés Stenhouse? El que no dijere conforme a la ley y al testimonio es porque no le ha amanecido. Todavía está en tinieblas. ¿Cuántos enseñadores hay que están en tinieblas, en la oscuridad? Aparecen en las redes sociales, aparecen en internet, ahí hay cantidades de enseñadores falsos, muchos, muchos, muchos. En el internet hay bueno y malo, pero hay que poder discernir que lo bueno dice conforme a la ley y al testimonio, y lo malo dice en cualquier cosa parecida, pero no conforme a la ley y al testimonio. Sigamos. Según este pasaje, el versículo 16 se explica en el versículo 17, 18 y 19. Tres versículos dentro de este paréntesis para explicar qué es el versículo 16. Veamos el versículo 17.
acordándonos del 16. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. ¿Qué enseñanza hay en el 17? En el 17 hay lo que es un discípulo y lo que no es un discípulo. Un discípulo es aquel que está esperando a Jehová, el que espera. No es, no es una persona que ejerciendo algún rol de autoridad o de gobierno o de autoridad gubernamental se adueña de algo como si el Señor no hubiese de venir. El Señor viene y el verdadero discípulo espera a Jehová. El del Antiguo Testamento espera a Jehová la segunda venida de Cristo y en el Nuevo Testamento el discípulo espera al Señor, al Señor. Nosotros esperamos el arrebatamiento de la iglesia, o sea, luego y en cualquier momento habremos de salir de este mundo al encuentro del Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. El discípulo lo espera. El discípulo del Antiguo Testamento no esperaba a Jesús que viniera en un arrebatamiento, pero esperaba a Jehová en la primera venida y en la segunda venida. Esperaba a Jehová. Ellos no veían distinción entre la primera y la segunda venida. Ellos esperaban a Jehová nomás. No tenían idea de que iba a haber otro pueblo que se iba a llamar la iglesia. No tenían idea que ese pueblo iba a comenzar el día del Pentecostés y que iba a finalizar cuando el Señor viniera a buscarlo en las nubes en el aire. De eso no sabían nada. Ellos solamente sabían que Jehová venía y venía a la tierra y establecía, y eso era el Mesías. El Mesías venía a reinar. Nunca se dieron cuenta de que en muchos pasajes del Antiguo Testamento habían dos etapas. Ellos no reconocían eso, no se daban cuenta de eso, ni los que lo enseñaban. Eso lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 10. Pero dejemos este tema. Aquí está diciendo que el discípulo era uno que esperaba a Jehová. Y como que ahí hay un contraste porque dice, el cual escondió el rostro de la casa de Jacob. Significa que la casa de Jacob estaba en tinieblas, estaba oscura. Cualquiera de la casa de Jacob que se hiciera pasar por discípulo no diría conforme a la ley y el testimonio, no le habría amanecido, estaría a oscuras. En cambio, el que esperaba a Jehová, dice aquí, esperaré a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob y en él confiaré. Mire, qué extraordinarias las dos características del discípulo. Esperaba la segunda venida de Cristo, esperaba la venida del Señor y además, mientras tanto, él confiaba día a día en el Señor, en Jehová de los ejércitos. Esa era la característica de este discípulo en el Antiguo Testamento. Esperar a Jehová es una cosa, esperar en Jehová es otra cosa. El discípulo tenía las dos realidades.
que confiaba en el Señor, en Jehová de los ejércitos, día a día, y esperaba a Jehová que vendría. Ahí él arreglaría todo lo que quedaba pendiente. En Isaías 40, este mismo libro, en el capítulo 40, dice, dice al final, el último versículo dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esos son los que esperan a Jehová. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y es muy importante que un discípulo en el Antiguo Testamento se describe aquí como uno que espera a Jehová. Pase lo que pase, sean las condiciones más difíciles que hayan experimentado, como el caso de las persecuciones, el discípulo espera a Jehová. Pero no solo espera a Jehová, sino que en realidad dice, confiaré en él. En él confiaré. Significa que cualquiera sea la situación, él actuaba en confianza, actuaba confiando. Imagínese que en días de juicio el verdadero creyente vive confiando. Cuando estén las personas ante la segunda venida en los días de la tribulación, los creyentes de esos días van a confiar en Dios y lo van a esperar. O sea, los 144.000 y todos los que hayan de los judíos y de los gentiles de las tribus de Israel y de cualquier otra nacionalidad que hayan creído, a pesar de todos los juicios que vengan, ellos van a confiar y van a esperar. Y entonces va a suceder lo que se anuncia, que al final habría un remanente, o sea, un resto pequeño de verdaderos creyentes, verdaderos discípulos, y que ellos verán al Señor. Disculpen, hermano. Ahora, en medio, no, un tecito. Disculpen que estoy pidiendo a mi señora que me dé una agüita caliente para que se me pase la tos. Ya. Entonces, pero más allá de los discípulos que había, la casa de Jacob que estaba a oscura. Eran israelitas, pero no tenían la luz del rostro de Jehová. No había el Señor alumbrado. A ellos no les había amanecido. O sea, no había llegado a sus vidas la luz de la aurora, la luz de la mañana, la luz del comienzo de la vida espiritual, de la vida de la salvación. No les había llegado. Eran casa de Jacob, pero estaban a oscuras. Entonces ya sabemos lo que es un discípulo y volvamos a nuestro versículo. Hasta el testimonio
y sella la ley entre mis discípulos. Significa que Dios se encargaba a aquellos que habían sido alumbrados, que estaban esperando a Jehová y que confiaban en Jehová, a ellos les encargaba su testimonio y sus leyes. No estaban a cargo de todos los judíos. Hoy día los judíos pueden hablar lo que quieran, pero si no han creído, si no están esperando a Jehová y si no están confiando en Él, si no han recibido a Cristo, están a oscuras. Pobre Israel, estudian mucho el hebreo, saben muchas cosas, pero están a oscuras. Porque no han creído ni confiado en Cristo y porque no están esperando al Señor. En realidad ellos esperan al Señor, pero no, no esperan a Jesucristo. En realidad lo rechazaron. ¿Cómo pueden tener luz si rechazaron al Mesías? ¿Cómo pueden tener luz si son los enemigos de Cristo? ¿Cómo te puede tener luz si un judío es un anticristo? Gracias a Dios hay judíos que sí han recibido a Cristo. Eso tienen luz. Y ellos han ayudado muchísimo en el conocimiento de la Biblia, por su conocimiento del hebreo y por su fe genuina en Cristo. Entonces, si no dijeren conforme a la ley y al testimonio, aunque sea judío, erudito y versado en el hebreo, está en tinieblas. No le ha amanecido. Versículo 18. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. En este versículo nosotros vemos cuál es el testimonio, porque dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Eso lo dice el 16. El 17 nos da una luz de qué significaba discípulo. Pero ahora en el 18 leemos yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos. Vamos a ver si algo calentito me quita la carraspera. Este versículo 18 es muy importante, porque dice a qué testimonio se refiere. Mire, cuando dice yo es Isaías. ¿Qué significa Isaías? Jehová salva. Nos dicen algunos, Jehová salva. Otros dicen Jehová ha salvado. Pero entre el pasado y el presente, en el hebreo no hay diferencia, según nos dice otro. Yo les puedo decir hasta los nombres de los que hablan así. Entonces Jehová salva. Ese es el nombre de Isaías. E Isaías dice, yo y los hijos que me ha dado Dios. Yo y los hijos que me dio Jehová. Somos tenidos por señales y presagios. ¿Cuántos hijos aparecen hijos de Isaías? Dos. El primero se llama Seal Jazú, en el capítulo 7, el capítulo anterior a este.
y significa un remanente volverá. Entonces fíjese, mire, Jehová salva. Después dice Teal Hasum, que significa un remanente volverá. Y después viene el hijo que aparece en el capítulo 8, un nombre re largo, que significa Mahel Salal Asbaz. Esto es, el despojo se apresura, la presa se precipita. Eso significa, no que una parte de eso o la otra, no, son las dos juntas. Presto está el despojo, pronto el botín. Ese es el nombre del segundo hijo. Presto está el despojo, pronto está el botín. ¿Y qué significa eso? Lo que pasa es que los asirios habrían de atacar a la coalición del norte que pretendía atacar al reino del sur, Judá. Y sucede que el imperio de Asiria atacaría, invadiría y quitaría de la escena bélica al reino del norte. Ese era el nombre del, del segundo hijo de Isaías. Entonces tomemos en cuenta que el testimonio se reduce a tres evidencias. Una, que Jehová salva. Otra, que Jehová traerá un remanente de vuelta. Y otra, que Jehová juzga a los enemigos. El juicio de Dios sobre los enemigos. El que no digiere conforme a esas tres cosas, no le ha amanecido. Entonces, estaban en una situación difícil, amenazados por el reino del norte, pero si los mensajeros, siempre han habido falsos profetas y falsos maestros en medio de Israel, y si no dijeren conforme al testimonio, es porque están en tinieblas. Lo interesante de todo esto es que los discípulos eran unos que esperaban a Jehová, que sabían que iban a haber juicio, pero que iba a quedar un remanente, que iba a quedar un resto, aunque pequeño, que muchos de sus compatriotas y sus conciudadanos iban a morir bajo el juicio, pero el que confiaba, el que esperaba a Jehová, el que confiaba en él, el que sabía que iba a estar en el remanente, ese era salvado. Jehová salva. Entonces ellos estaban afirmados en el testimonio de Jehová. ¿Qué significa la palabra testimonio? Ya sabemos cuál es el testimonio. Testimonio se traduce testimonio, se traduce bandera, se traduce marca, se traduce, se traduce evidencia. Pero entonces, el testimonio era la bandera. El verdadero discípulo tenía la bandera. ¿Para qué era la bandera? Oiga, yo he visto varias fotos donde cuando pelean los ejércitos, siempre hay uno ahí que hace el esfuerzo de levantar la bandera. No lleva ni escudo, no lleva armas, pero siempre hay varios al lado, un montón. Y lo que pasa es que la bandera
enseña dónde está el ejército, para dónde está yendo. Y cada vez como sucede que alguien dispara para abanderado, entonces otro toma la bandera. La bandera no queda en el suelo, porque si la bandera queda en el terreno, no hay ejército peleando. Entonces, si la persona, si el abanderado fallece en la batalla, otro deja la arma y pone la bandera otra vez en alto. Y mantiene la bandera en alto. Es muy importante. Todos los que están batallando de lejos, de cerca, siempre tienen que saber que su bandera está en alto. Porque si no está en alto, entonces el ejército anda perdido, está extraviado y han perdido la batalla. Entonces dice aquí, nosotros somos, dice, como señal, nosotros somos la señal. Yo, mis dos hijos, somos la señal. Esto es el testimonio. Y entonces la señal dice, yo, Jehová salva. Será Jesús, un remanente volverá. Maher Salal Asbaz significa resto está el juicio, resto está el saqueo, pronto está el botín. O sea, la liberación será violenta, la salvación será violenta y el remanente volverá después de esta realidad. Para nosotros es muy sencillo, es más fácil. Cristo es nuestra bandera. Si tú tienes a Cristo, Él es tu Salvador, el Salvador de la ira venidera. Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos al Salvador. Mientras estamos en este mundo, somos enseñados a poner la mirada en el Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros no peleamos con armas de guerra, nosotros peleamos con la fe. Nosotros mantenemos la fe en el Señor. Él realiza la batalla y nosotros vivimos confiando en Él. Nosotros confiamos en Él ahora para lo que sea y confiamos en que Él vendrá. Y cuando Él venga, nosotros seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, tal como Él es. Entonces, en el versículo 18 tenemos el testimonio. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Qué significa presagio? Presagio eh, significa advertencia, significa evidencia, significa, eh, significa que, que hay una, una manera de conducirse. Es la ley, es la ley. Entonces, a la ley y al testimonio. Aten la ley antes del testimonio y sellen la ley en mis discípulos, en los que creen y me esperan. Y el testimonio tiene que ver con
con el hecho de que Jehová es el que salva. No necesitas salvarte tú, no necesitas buscar tu salvación. Si tú esperas a Jehová y si tú confías en Jehová, Él es tu Salvador. No necesitas tomar tu salvación en tus manos. No es por mérito, no es por esfuerzo. La salvación te la da Jehová. La salvación te la da el Señor. Pero presagio significa que hay algo que es una advertencia, la ley. Entonces, miremos lo que sigue en el versículo 19. Si os dijeren, aquí está lo falso, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Los mentirosos te dicen a ti algo que tú hagas, te sugieren, a ellos les sugerían preguntar a los encantadores, a los adivinos, a qué significaba a los medium, a los espíritus que consultaban a los muertos. Esa es la palabra que aparece aquí, medium. Entonces los falsos decían, oye, aquí está la guerra que se tira, que se lanza. Preguntemos a los medios cómo nos va a ir, qué hacemos, qué podemos hacer. Y entonces en la época de tanta ignorancia, de tantas tinieblas que no les ha amanecido, esa gente que no les ha alumbrado tenía algo que ofrecer y era que ideas que preguntaran a los muertos, que preguntaran a los medios, que buscaran. Hoy día hay tarotistas, hay espiritistas y cuánta cosa hay, cada vez hay más. En esos días también. Y la respuesta es la siguiente, fíjese. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? O sea, llega a ser ridículo. Si tú tienes que preguntar a los muertos, mejor preguntar a los vivos. Si tú vas a preguntar a un medio, los creyentes preguntan a Dios, no a un medio, no a un medio, no a un espiritista, no a un ser que, que está condenado, no. Entonces, aquí está el problema. Por eso dice a la ley y al testimonio. ¿Qué decía la ley? La ley prohibía consultar a los muertos. Levítico y Deuteronomio, libros que enseñan que no se debía preguntar a los muertos. ¿Han habido creyentes de verdad que tenían contacto con los muertos? Que tenían contacto con los muertos, pero se convirtieron y ya no consultan a los muertos. Antes consultaban. Por eso dice la ley. La ley prohíbe muchas cosas. Y en esos días, cuando se mantenía en alto el testimonio, también había que hacer caso a la ley y no enredarse en cosas que la ley prohibía. Eso es lo que está diciendo este pasaje, esta joya preciosa. Está diciendo, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y ahí está. Ahora viene el versículo 20, que es la conclusión de este paréntesis. Aquí se cierra el paréntesis. Dice, a la ley y al testimonio.
O sea, dejen de oír a los falsos que hablan opiniones de ellos que no tienen idea, que no les ha amanecido, que están en tinieblas, que están a oscuras. Entonces dice, a la ley y al testimonio. Háganle caso a Jehová, no pregunten a los muertos, salgan de ahí, pueblo mío, sal de ahí. Y le dice, y al testimonio, lee las evidencias que Dios ha puesto al alcance de su pueblo Israel. Lee, es- pregunta a los vivos, pregunta a tu Dios, no pregunte a los falsos, no pregunte a los muertos, pregunta a tu Dios. O sea, ser discípulo tiene una responsabilidad. El discípulo verdadero es aquel a quien Jehová le ha alumbrado. A él le ha amanecido. Ya no está en las tinieblas, sino que está en la luz. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El verdadero discípulo es el que sigue a Jesús. Y entonces ya no está en tinieblas, tiene la luz de la vida. Todos los que hemos experimentado recibir a Cristo, tenemos que estar conscientes de la ley y del testimonio, de la conducta cristiana y del testimonio que la palabra nos da acerca de Jesucristo. Bien, ese es un pasaje, una joya, que yo lo escuché hace más de 40 años y era apenas una alusión. Y yo quedé metido con eso porque no sabía ni de dónde estaba, porque cuando hablaba don Andrés Tenja, yo no sabía nada de Isaías, ni menos del capítulo 8, y entonces ahí está. Para que lo lean en casita, este paréntesis, 8 del 16 al 20. Si tú eres creyente de verdad, eres un discípulo, no de los días de Isaías, sino de los días de ahora. Tú eres un discípulo y tú tienes que ir a la ley y al testimonio. Y exigir, mire, en la segunda, en la segunda carta de Juan, dice, si alguno viniera a vosotros y no exagere la distancia de Cristo, no lo recibáis, ni le digáis bienvenido. La doctrina de Cristo es el testimonio. Si tiene otro testimonio, aunque tenga frases bíblicas, no lo recibas, porque no trae el testimonio que implica que no es falso. Yo estuve aquí sentado en esta misma mesa aquí al ladito mío, un hombre que yo le decía, oiga, pero usted no me sabe la doctrina de Cristo, usted me viene a hablar de otras cosas. Y esas cosas yo no lo puedo recibir a usted. Si usted no me sabe la doctrina de Cristo, yo con la Biblia en la mano, yo a usted no lo puedo recibir. Él quería hablar aquí donde estamos nosotros. Quería que yo lo escuchara, quería que yo lo atendiera, que yo reconociera su sabiduría. Pero él no sabía la doctrina de Cristo, no sabía el Evangelio. No iba a hablar de que Cristo había muerto por nuestros pecados. No iba a hablar de que había resucitado y que había que recibirlo. No iba a hablar que hay vida eterna. No iba a hablar que hay Espíritu Santo por la fe en Cristo. No iba a hablar de eso. Venía a hablar de otras cosas del Antiguo Testamento y cosas que no tenían nada que ver con la ley y el testimonio. Cuidado, hermano,
Nosotros tenemos el testimonio de la Biblia para el tiempo presente, para examinar a todos los que vienen a nosotros. Si viene a escuchar, ni un problema, venga. Pero si quiere enseñar, si quiere influir, a la ley y al testimonio, y si no, no le ha amanecido. Chao nomás. El Señor bendiga su palabra. Oremos, hermano. Padre Santo, Padre bendito, qué preciosa es tu palabra, qué precioso es tu libro, qué magnífico. Te damos las gracias porque tú nos enseñas con pasajes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento para hacernos entender quiénes son verdaderos y quiénes son falsos. Y te damos las gracias por ver esta joya, aún en un capítulo tan inusual en la enseñanza de tu pueblo. Precioso pasaje, te alabamos y te bendecimos. Cuida a tu pueblo, guarda a los santos. Te rogamos por los enfermos, Padre, que se mencionan cada vez, para que tú seas con ellos, consolándoles y ayudándoles. Te lo pedimos, nuestro Dios, te bendecimos por ellos, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.